Hoy vamos a tratar de explicar un concepto muy particular que tiene que ver con esto del tiempo. Digamos, el tiempo tiene existencia como una característica particular en la encarnación. Y si lo pensamos, la característica de la encarnación es, digamos, que está compuesta por 4 dimensiones. 3 dimensiones tienen que ver con lo espacial, los cuerpos. Y la 4ª dimensión, que también es espacial, tiene que ver con el tiempo. Descubrimiento que manifestó Albert Einstein cuando creó el concepto de espacio-tiempo como unidad y diciendo que si se puede doblar el espacio-tiempo, podríamos ir hacia atrás en el pasado o hacia el futuro. Pero por ahora, por lo menos, no han encontrado ninguna máquina para doblarlo, el espacio-tiempo, así que por ahora nos vamos a conformar con lo actual. Si hablamos de pasado, en realidad, nosotros durante la encarnación hablamos de tiempos pasados, presentes y futuros. Si lo pensamos un poco, el tiempo pasado es algo que ya no está, vamos a conformar con lo actual. Por lo tanto, si no está, la pregunta es, ¿cómo tengo existencia? ¿Cómo hago que eso que no está se convierta en algo presente de algún modo? ¿Por qué? Porque justamente yo mirando mi accionar hasta este tiempo, tomo mis decisiones. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones son pura y exclusivamente tomando como medida lo que yo no soy, sino lo que yo fui. Estamos hablando de tiempos que ya no existen. Sin embargo, son mis tiempos de referencia. Si quieren un ejemplo más simple de esto, tomen una discusión con un vínculo que haya transcurrido una cantidad de tiempo, digamos 2, 3 años, y en la discusión yo voy a estar recordando, y la otra parte también, cosas que fueron, por ejemplo, en las primeras épocas de nuestro vínculo, cosas que ya no están. ¿Por qué no están? En primer lugar, porque sucedieron en otro tiempo. Segundo, porque es de suponer que el tiempo de crecimiento modifica mi conducta, mi personalidad, mi escala de valores. Por lo tanto, cuando hago un reproche o recibo un reproche de lo que yo hacía, estamos hablando de eso, un reproche de algo inexistente, porque yo ya no soy más ese. Ni yo, ni el otro lado tampoco, ¿de acuerdo? Bien. Quiere decir que acá entramos en un interrogante que es el siguiente, y es preguntarnos, si el tiempo pasado no existe, ¿cómo hago para que ese tiempo que no existe exista? Entonces vamos a tratar de entender dónde lo tengo guardado, registrado, o sea, para que algo que no existe yo pueda recurrir a eso que no existe, porque en algún lugar algo de eso debo tener disponible. En realidad nosotros podemos pensarlo como 4 campos de manifestación de lo acontecido, que tengan que ver con este concepto de mirando mi pasado, o sea, concepto de tiempo. La primera dimensión del tiempo la tenemos en el cuerpo biológico, el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque, por lo menos por ahora, el cuerpo, a través de un tiempo calendario, cambia la forma. O sea, cambia la característica, cambia el tamaño, cambia las condiciones físicas, las habilidades, en fin, va cambiando cosas. Diríamos que el cuerpo es una medida del concepto del pasado quizá bastante tangible, porque no soy el que fui. Para bien o para mal, eso lo discutimos
en otro momento. Pero por ahora no. Quiere decir que este es un concepto de tiempo y pasado, lo físico, lo biológico. El otro concepto de pasado está en los registros emocionales míos. ¿Cuál es la condición de los registros emocionales? En realidad, si nos ponemos a pensar, solamente algunos acontecimientos que he tenido en el pasado en determinadas circunstancias han sido grabados en mi memoria muy intensamente. Por lo tanto, esos estados emocionales de determinadas experiencias, yo las sigo vivenciando. Vivenciando quiere decir, las sigo aplicando como medida de referencia de lo que fue. Y ahí una de las famosas frases es, no quiero bla, 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 porque no quiero volver a vivir el sufrimiento. O sea, mis decisiones de hoy no toman en cuenta la experiencia de lo aprendido. Por lo tanto, si me sigo atando a ese tiempo, recuerdo del pasado, que fue doloroso, hoy no lo quiero repetir como si no hubiera aprendido nada para evitar repetirlo. Por lo tanto, ese pasado lo he convertido en un hoy. Sigue inhibiendo mis nuevas experiencias en función de una experiencia que ya no fue, se borró en el tiempo. Pero emocionalmente lo tengo ahí guardadito en algún rincón de mi memoria extraña. ¿Sí? Este es otro supuesto que nos explica el concepto de pasado. Hay un tercer campo que tiene que ver con el campo de la imaginación. ¿Sí? Otra forma de recordar lo que fue y hacerlo presente, o sea, darle existencia, porque el pasado ya fue. Otra forma de darle existencia es a través de las imágenes. Bueno, hoy en día no hablemos de imágenes, porque entre Facebook, Instagram, los celulares y un montón de sitios más, nos pasamos todo el tiempo mostrando imágenes nuestras. ¿A quién se las mostramos? En realidad a nadie. Si lo pienso un poco, es bastante común que cuando se ponen fotos en lugares donde uno está buscando pareja, en realidad no se ponen las fotos de hoy, se ponen las fotos de un tiempo atrás, o se ponen las mejores fotos. Quiero decir, a lo mejor yo no soy eso, el tiempo me puede haber cambiado, pero como ven, acá también con mi imaginación, imágenes, estoy creando un tiempo presente de un pasado que ya no soy. A lo mejor es para bien, porque a lo mejor hoy estoy mejor que antes, o no, pero igual estoy recreando algo que ya no existe a través de mi imaginación, de mis imágenes. ¿Sí? Y ni hablemos también de cuando en esta circunstancia uno narra historias pasadas. Cuando el otro que recién te conoce te pregunta, ay, ¿cómo fue tu vida? ¿Estuviste casado? ¿Estuviste chico? En fin, esas historias, estudiaste, trabajaste, viajaste, en fin. Y yo ahí fabrico experiencias, historias, anécdotas reales, más o menos, menos reales que más. O sea, pulo algunas cosas que no me terminaron de convencer o que imagino que me harían quedar mal o no ser bien visto por la otra persona, y esas cosas las olvido o las ignoro y no las describo. O sea, me pinto a través de palabras tratando de o imaginando que eso que yo digo a la otra persona le puede gustar. ¿Ok?
como verán, hasta estornudo. Bien, sigo. Hay otro campo que también hace a la dimensión de esto, que es un campo distinto. Tiene que ver con el campo del cuerpo espiritual. Ahí en realidad los recuerdos son verdaderos, lo que conocemos como registros akáshicos, por ejemplo. Pero recordemos que en la encarnación justamente no recordamos nada. Por lo tanto, salvo alguna experiencia puntual, donde a través de un proceso con un terapeuta en regresiones a vidas pasadas, por ahí veo una circunstancia, o sea, retrocedo en mis registros akáshicos y puedo ver una circunstancia, quizás de una vida anterior también, pero es solo una circunstancia, un momento, una imagen. Es todo lo que puedo recordar. ¿Están ahí? Parece ser que ahí sí los registros están todos. Pero en la encarnación no lo recordamos. Puede ser que cuando desencarno y ya estoy en mi nivel, digamos, de no tener cuerpo, solamente espíritu, alma, como quieran llamarlo, puede ser que ahí pueda revisar todas las vidas que hice. Ahí puede ser. Pero acá, dentro del cuerpito, no. Entonces acá nos cabe una pregunta. ¿Cuál es el sentido de apoyarnos en nuestro pasado para tomar decisiones hoy? Es en realidad, y para pensarlo esto, un concepto equívoco de nuestra conducta humana, porque cabe acá la pregunta, ¿por qué me tendría que apoyar en el pasado, en mis experiencias del pasado para decidir hoy? Porque la pregunta sería, ¿es que no aprendí nada y por lo tanto no he modificado mi forma de entender, de manejarme, de aceptar cuestiones, de tener nuevas respuestas, como para no necesitar recordar mi pasado para tomar decisiones hoy? Si lo pensamos un poco, es una condición humana muy fuerte. Acá no hablo de cultura, ni temporalidad, ni edades, ni religiones, ni nada de eso. Hablo del humano y chao. Si lo pensamos un poco, los humanos nos pasamos en las culturas, en los pueblos, en las políticas, en la economía, basándonos en seres que alguna vez hicieron algo más importante o más poderoso, o yo le atribuyo dones especiales, y a partir de eso yo me muestro adherido a ese personaje, a ese, no importa que sea, bueno, malo, ladrón, alcahuete, o no, honesto, leal, inteligente, no sé qué quiera, me da lo mismo los atributos. Quiere decir que una vez más, algo en mí me obliga a decidir a través de valores ajenos. Porque en todo caso, estamos hablando de seres que hicieron una historia, pero se murieron, no están. Es cosa del pasado y el pasado no existe. Sin embargo, yo me aferro a ese pasado, me aferro imaginariamente, porque no es que lo traigo de vuelta, no es que lo tengo acá y está opinando o me aconseja. Imagino algo de él, me pongo la camiseta y allá estoy, defendiendo los valores innegables de bla, bla, bla. Maravilloso. Yo a veces creo que esos personajes que hicieron historia no los dejan tranquilos ni muertos. Pero bueno, son conceptos que cada cual tiene. Entonces avancemos un poquito más en esto para pensarlo de otro modo.
¿Cuán real es el pasado? En realidad, del pasado, solo algunos pequeñísimos trozos de mi pasado, de esta encarnación, tengo disponibles recuerdos, pocos. O sea, gran parte de lo que puedo recordar de mí está compuesto de emociones. ¿Y desde cuándo las emociones son objetivas o reales? Nunca. Y hay algo irreal con respecto a los acontecimientos, a las conversaciones o a las relaciones, son las emociones. Más pensemos, la misma experiencia de ofensa, ¿a qué me dice una? Me critica. Es lo mismo cuando tengo 5 años que cuando tengo 15 o cuando tengo 30. Sí, es lo mismo. Por lo tanto, no hay diferencia. Por lo tanto, en función de eso, justamente mis emociones no son una medida real. Me sigo enojando como cuando ese chico de la esquina de casa, porque era mayor, se burlaba de mí, porque bla, bla. Otra de esas que tenemos. Quiere decir que mi mundo real, con respecto al pasado, emocionalmente, es una medida absolutamente equivocada. En realidad, si lo digo terapéuticamente, sería bueno que nos saquemos de encima las emociones del pasado para medirnos hoy. Nos daría mucha más libertad, nos permitiría hacer experiencias que no hicimos en aquellas épocas, por lo menos nos permitiría equivocarnos de otra forma. Quiere decir que emocionalmente mi pasado no es una medida real. Si hablamos de imágenes, de lo que imagino, de las historias que cuento, de lo que fue y de lo que fui, tampoco es real. O sea, la misma historia la he contado 5 veces, circunstancias distintas, y en realidad fueron 5 historias distintas. Con la primera no me di cuenta, bueno, cuando la conté por tercera vez, le hice unos cambios, saqué esto, puse aquello, y después a la octava vez, Dios me libre, la primera y la octava no tenían nada que ver, eran 2 historias distintas. O sea, mi imaginación se encargó de sacar y poner lo que se me daba la gana en ese momento, mi estado emocional, cómo quería impresionar al otro. O sea, que, sí, por eso, bingo. Quiere decir que mi pasado imaginariamente tampoco funciona. Si hablamos del pasado como registro akáshico, quizá real, no es accesible a mí. Era real, pero no tengo cómo, por lo menos encarnado, no tengo cómo recurrir a ese pasado para ver qué fue. Otro elemento del tiempo que mira el pasado que no sirve. Y entonces acá viene quizá una pregunta que es, ¿por qué no me animo a vivir hoy cambiando las mediciones de las experiencias que hice en el pasado y a las cuales le puse un límite, un freno, para no repetir esos sufrimientos? Es que la misma experiencia hoy sería igual que hace 10 años atrás. Es que yo soy el mismo que hace 10 años atrás. No creo. Ni para bien ni para mal, pero el mismo seguro que no. Pasaron cosas, hasta quizá algún razonamiento nuevo tuve en 10 años. Algo que cambió mi perspectiva de lo que sí, de lo que no, supongo. Quiero decir con esto, este concepto de tiempo
en la encarnación ni siquiera es real, no es fáctico, no es material. Si hablamos del pasado, que ya no existe, fue, menos todavía real. ¿Por qué nos aferraremos tanto a ese pasado para sentarnos a vivir hoy de una manera diferente? Quizá un poquito más libre, quizá un poquito más amoroso, quizá un poco más divertido. Y en general, ¿por qué hago este planteo? Ser terapeuta es escuchar a la gente grande, adulta, repetir que su mamá no la quería. Pasó hace 30 años atrás, 40 años atrás, qué sé yo. A veces creo que la amnesia nos vendría bien en algunas circunstancias. Quizá nos permitiría ser más libres, ser más honestos, o por lo menos reírnos un rato. Bueno, vamos a dejar este tema acá, porque es cosa del pasado. Y ya no existe, fue. ¿Ok? Bueno, el próximo martes la seguimos con otro tema. Hasta pronto. ¿Te gustaría ser parte de la programación en vivo de Perú Zen? Date a conocer en nuestra plataforma a nivel